Leonardo Jorge Luis Sánchez y Germán Iris. Estamos en diciembre. Se está acabando el año, finalizando el año, vamos al 2023. Y sería interesante que alguien nos ayude a analizar el 2022 del presidente Laurentino Cortizo. Y como ustedes lo pidieron, aquí está de vuelta. Aquí está de vuelta Raúl Conte, comunicador político, que nos puede ayudar a entender y a resolver todas nuestras preguntas y todo lo relacionado al marketing político que ha sucedido en este 2022 de nuestro querido presidente Laurentino Nito Cortizo. Raúl, nuevamente buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Melissa, gracias por la invitación nuevamente. No, pues muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, bien. Oye, Raúl, una pregunta. ¿Te pusiste la gorra santa para regalarle buenos deseos al presidente? ¿O? Bueno, uno siempre tiene que decirle a su presidente que le vaya bien, en verdad. Si le va bien, a todos nos va bien. No, pero, sí, yo bueno, creo que de ¿no? corazón sí, pero le traes regalos. Le traes, ¿qué le traes? ¿Qué le traes para ver? No sé, ¿Qué santa le debería traer al presidente? estaba haciendo mi recuento y traigo puros palos, la verdad. ¡Ay, Dios mío! No puede. No, Debería, mentira, no. Hay cosas que rescatar positivas también. Eso, el se queda. presidente necesitaría como que Santa Claus le regale como una dosis de, de carácter. Yo no sé, la verdad, el profesor Cabrera siempre habla de un hombre que, y bueno, yo también lo conocí, la verdad, en su otra faceta anterior de candidato, porque fue como 3 veces candidato. Y la verdad me pareció un tipo muy bonachón y de muy buena pensamiento. Después me enteré que el señor cambió en el camino, ya no era tan bonachón. Y por el otro lado, ya no, ya la verdad que me parece que le falta, que hay cosas que el país requiere y el país reclama de decisiones y toma decisiones. Pero bueno, Raúl, una pregunta, la primera pregunta sería si el, al final el marketing político, las campañas políticas son eso mismo, unas campañas, es como vender la Navidad, una ilusión que a algunos le llega y a otros no le llega. En el caso nuestro, la campaña del presidente Cortizo, cuando la evaluamos ya para 4 años de su gestión, ¿es una ilusión, una farsa o se cumplieron las promesas del niño señor Cortizo? Bueno, yo creo que es más que evidente que, o sea, no sé cómo lo interpretarán otros. De mi parte siempre se me hacía muy confuso su mensaje porque si echamos un poco hacia atrás el cassette, en 2019, Cortizo no solamente aparentaba un carácter y una faceta de hombre fuerte que les caracterizaba en toda su campaña, sino que además en entrevistas se le iba de frente a los diputados. Recuerdo una puntual con Álvaro que daba muchas vueltas en redes sociales en la que decía, no, es que yo no me voy a dejar coaccionar por nadie. Y si ellos vienen con ese sistema conmigo, ya se van a ver, que no sé qué, o sea, así fue como empezó la campaña del presidente. Luego, ahora en 2022, año creo que marcado, sobre todo en julio, por el tema de las protestas y todo lo demás, ha quedado doblegado ante ellos. O sea, ni una de las promesas que hizo ante esta crisis, que fue, por ejemplo, la de los incentivos fiscales, que en mi opinión era una cosa súper sencilla, o sea, no es una gran medida, era una cosa bueno, echemos esto hacia atrás y ya está. Los diputados le dijeron no, sin ningún motivo. O sea, esto salió desde el Ministerio de Turismo, pero los diputados de la nada dijeron que no. O sea, no hay un peso específico en la voz del presidente, ni siquiera para los acuerdos que se hicieron para resolver una crisis política. O sea, y me retomo esto por lo que tú comentabas hace un momento. ¿Dónde quedó esta persona con este carácter que nos vendió en campaña a la persona que tenemos hoy? No solamente una persona doblegada ante la Asamblea, sino que además su figura es una figura totalmente secundaria. O sea, él ha cedido todo el espacio político al vicepresidente. Y bueno, hoy tiene un poco más de sentido entendiendo que vienen las elecciones generales en 2024. Pero desde la primera crisis que tuvo este gobierno, digamos, que fue la pandemia, le cedió todo el espacio. O sea, el presidente apareció rompiendo los lápices y lo de la flor de la esperanza, y no lo vimos nunca más. O sea, nunca más tuvimos esta persona con carácter que de hecho en algún momento se le esperaba. Como tú bien dices, eh, Jorge,
Se esperaba a alguien que tomara las decisiones, que tuviera el carácter de decir, hey, no, esto se va a hacer porque se tiene que hacer, o esto no va a pasar porque no tiene que pasar, pero al contrario, durante este año, la crisis de julio empieza por una serie de decisiones que no se tomaron y que se tomaron. En marzo aprobamos la ley de UNACHI. En marzo se aprobaron más corregimientos. En junio se aprobaron otros corregimientos para COCLE. Y así sucesivamente fue una bola de nieve tras otra que explotaron con la Macayán. O sea, en efecto, la Macayán se puede tomar como un acto simbólico que estalla la crisis social de julio, pero la Macayán fue la burla, porque a todos los escándalos que se habían acumulando este año, también se le tenían que sumar la crisis económica que ya estaba viviendo la gente normal, la gente que está esperando la famosa reactivación económica que no ha llegado. Entonces, de eso venimos y de eso vamos, en eso estamos, mejor dicho. ¿Hacia Raúl, dónde vamos ahora? Es la pregunta, si, ¿no? si nos referimos directamente al marketing político, hablando de marketing y de política, desde esa perspectiva y no hablando de preferencias, porque no hablamos de preferencias, ¿crees, por la experiencia recorrida que tienes, que esta actualidad que lleva el presidente Cortizo con su ejecutivo, con su gabinete, los cambios que ha habido desde la campaña hasta ahora en su figura y en su forma de actuar y de decir las cosas, repercutan en un desgaste hacia el partido de gobierno y una posible reelección que no se pueda dar por este arrastre que lleva? Sí, hablando de solo, sin tratar de mezclar, digamos, que es casi imposible, digamos, las subjetividades de cada uno. O sea, nosotros somos un país que usualmente no reelige. De hecho, después de la democracia no hemos reelegido a ningún presidente. Y la vez que estuvimos más cerca, pues al final no se hizo tampoco. Evidentemente el desgaste de su figura le debería afectar puntualmente a su partido, pero ahora, ahí es donde viene un tema. El PRD, en mi opinión, algo que está haciendo bien es entender qué cartas tiene sobre la mesa. Y es que en las elecciones ya se dieron cuenta de una cosa, dependiendo, porque todavía no sabemos cuáles son las figuras presidenciales y cuáles van a ser las alianzas que se van a dar, con un 20% ganas la elección. Y para ese 20% con el que ganas la elección, basta con tener tú a tu partido unido. Entonces, de tener una separación de poderes contra la Asamblea, ahora tienen las reuniones que hemos visto todos circulando por redes sociales para nuevamente tener una unidad en el partido. Y entendiendo que ahora pues son unos 700.000 adherentes, digamos que al menos el 20% o el 50% de tus adherentes te voten, ganas. ¿Sabes? O sea, con 300.000 y pico votos, que fue, digamos, lo que tuvo Ricardo Lomana la elección pasada, puedes ganar esta elección que viene. Entonces, hablando de marketing, pues por supuesto que hay un desgaste, pero a mí lo que me parece, o mi lectura hasta el momento, es que el partido ha entendido que, como van a haber una lluvia de candidatos presidenciales, con un 20% es suficiente. No hay que hacer una gran campaña de lavado de cara, de gestión, ni nada por el estilo. Basta con que unas las bases de tu partido. Esa teoría es sumamente interesante porque igual el profesor Cabrera, que es analista político, bueno, dice él, ¿no? Ha esgrimido lo mismo y también coincido, ¿no? Y ocurrió en 1994, perdón. Pero más allá que gana el PRD por primera vez después de la invasión casualmente. Pero interesante los detalles de la pregunta de Leonardo, pero yo quisiera que Raúl nos diga cuántos el presidente Cortizo hemos visto a lo largo de estos 4 años. ¿Pudieras describirnos las personas, cómo ha ido el presidente de más o de menos a más? No, definitivamente hemos visto un presidente de mucho más a menos. De hecho, o sea, pasamos de una persona con un carácter muy explosivo, muy de golpear. Recordemos, por ejemplo, lo de la leche condensada, el episodio de la leche condensada. Creo que a todos, porque de hecho así es como ha terminado. O sea, ha terminado como lo que dijo que no era, que era una persona condensada y todo lo demás, ¿no? Porque ahí es donde viene el tema. Una persona que tiene ese carácter y que habla con esa contundencia ante la gente de pongamos a prueba para que ustedes vean, es una persona que 100% toma las decisiones que tenga que tomar.
y la persona que tenemos ahora es una persona que no tiene relevancia en casi absolutamente ninguna decisión que toma el gobierno, en casi ninguna. O sea, tenemos una persona que ha pasado de dar discursos de mucha fuerza a aparecer en ciertos momentos a dar discursos de una supuesta esperanza con la reactivación económica, que de nuevo que se sigue esperando. O sea, yo siento que hemos pasado por, digamos, por tres etapas distintas. La primera, que fue la del presidente que toma el poder, y como cualquier presidente que llega con su ímpetu de tratar de hacer las cosas bien y de su estilo de gobierno y todo lo demás, le cae la primera crisis, que fue la de las reformas constitucionales, y de hecho salió muy bien de ellas, porque salió como una persona democrática, abierta al diálogo, y que dispuesto a escuchar y tal. A mí me parece que eso refuerza su personalidad, porque tenía apenas unos 6 meses en el gobierno para cuando esto ocurre. Luego cae la pandemia, tiene un lapso de tiempo en el que se ve como la persona, el líder que la gente esperaba cuando empieza la pandemia, pero esta figura se va diluyendo con el tiempo, pero no se va diluyendo por casualidad, se va diluyendo al margen que no pueden responder los escándalos de corrupción que se van dando, o los supuestos escándalos de corrupción que se van dando, para no acusar a nadie de absolutamente nada. Pero en la medida que no pueden responder a las cosas que se les cuestiona, él va perdiendo fuerza, y no solamente va perdiendo fuerza, sino que además se va diluyendo del discurso político, de la televisión, de los medios, de todos lados. O sea, yo no recuerdo la última vez que al presidente se le hizo una entrevista televisada. Creo que la última fue a Dorcas en Telemetro hace mucho tiempo. Después de ahí más nunca lo hemos visto. O sea, prácticamente fue una figura totalmente diluida. Y eso es lo que tenemos hoy. Una persona que aparece a dar mensajes institucionales que evidentemente están prescritos porque no puede dar uno improvisado o que se salga del guión, y una persona que carece totalmente de lo que decía fortalecerse, de su carácter. Y Raúl, por ejemplo, te hago una pregunta. La semana pasada el presidente habla a la nación sobre el tema de la minería. Y cuando hablaba, pues en lo personal traté de analizarlo como comunicador, como periodista, el tema de su body language o lo que no, desde su tono de voz, sus inflexiones, su presencia en cámara, todo lo demás. ¿Cómo lo viste tú como mercadeólogo político? ¿Era el presidente por el que conocimos, o era un presidente disminuido por un tema ya de estrés, por un tema de tal vez de enfermedad, por un tema de agotamiento? ¿Qué ocurría ahí? De hecho, me gustaría que alguien, después de que yo responda, también me dé su opinión, a ver si a lo mejor todos coincidimos en lo que yo vi. Porque, en efecto, era un presidente con las manos todo el tiempo así, una sobre la otra, buscando tener un punto de presión y evitar cualquier tipo de gesticulación adicional. Luego, una vez más, el mensaje institucional decía una cosa que luego el panfletito final decía otra, o tuvieron que aclararlo por medio de un mensaje institucional. Porque, por ejemplo, la parte que podía ser el punchline de la comunicación de ese día era que se cerraba la operación minera. Pero eso no lo dijo él. O sea, eso en el comunicado no lo dijo. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, por ejemplo, si eso es lo que está pasando, y tú quieres mostrar que el que manda es el Estado, ¿por qué no lo dices? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo dijiste tú? ¿Por qué esperar a que salga el comunicado para aclarar esa parte? Entonces, me quedo con esa parte porque su presencia en cámara me sigue mostrando esa persona que no sabe como muy bien qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, porque eso es lo otro. Entendiendo también algo que en algún momento escribió Publio, me parece que a él le gusta mucho el estilo de él improvisar con el micrófono y dar su parte romántica de las cosas y todo lo demás, pero se lo han prohibido completamente. Se lo han prohibido, o sea, no lo hace más. Entonces, esa es la figura presidencial que yo veo, es alguien que ya ha perdido el dominio de los tiempos, de lo que puede y lo que no puede hacer, y está completamente limitado en todo. O sea, la gesticulación era puntual, o sea, nunca movió las manos una sobre la otra, nunca lo hizo. Nunca. Y de nuevo, o sea, todo lo que decía sí, pero no tenía fuerza tampoco en lo que decía. O sea, no había una entonación que dijera, hey, aquí estoy yo, aquí está el Estado panameño. No.
Y de hecho el mensaje era para eso, el mensaje era para demostrar fuerza. Dilo, o sea, di que nosotros negociamos y se llegó a un acuerdo en enero y ellos no lo respetaron, no. Siempre fue muy pasivo, entonces a mí me dejó la duda de en verdad, o sea, la duda de la comunicación en la gente ya la tiene por lo que pasó en la pandemia, que decían una cosa y luego el comunicado decía otra. Y estos son momentos claves para que tú comuniques con la entonación que quieras darle y que la gente entienda lo que quieres decir bien. Y son momentos que se desperdician, porque de nuevo, si tú quieres mostrar fortaleza, tú la muestras en todo el discurso. Y yo nunca la vi, sumamente pasivo a lo que él antes en campaña era. O sea, no sé, por eso me gustaría como repreguntarlo, porque no sé si alguien leyó algo más, porque claro, ahí es donde puede entrar la subjetividad de cada uno, ¿no? A lo mejor alguien puede decir, no, yo lo vi bastante bien, a mí me pareció muy bien comunicado y tal, y me pareció institucional, que sí lo fue, ojo, todos los ministros detrás, pero ahora la luz, había una foto que sacó y se hizo viral en Twitter, que era una foto súper oscura con los ministros detrás, que era una luz casi azul. Ya, tipo, ¿pero por qué? O sea, que te has mostrado como la oscuridad del Estado o algo así. O sea, todos esos detalles cuentan. Y son detalles que me sorprende que no se tomen en cuenta en un comunicado institucional. Entonces, bueno, eso fue lo que yo vi. No sé Y si Jorge o Leonardo quieran como... y sobre todo, Raúl, que fíjate, cuando tú mencionas yo primero que vi un presidente, lo dije ese día y lo repito, con una voz cansada, de unas cuerdas vocales agotadas, que hubo alguien por ahí que se molestó, pero sí unas cuerdas vocales agotadas, ya no era el timbre de voz de este presidente, como tú dices, con fuerza, por un lado. Lo segundo es que cuando tú, bueno, tú eres el marcadiólogo aquí, pero cuando tú quieres dar un lenguaje de que tu gabinete te apoya, no lo pones a tus espaldas, no lo pones atrás de ti, o sea, lo pones a tu costado para que te muestre y tampoco te vas a llenar de gente que son bultos, porque la verdad es que había gente ahí que no tenía nada, no tenía vela en ese entierro en el tema de la minera. Yo pienso, no sé, que yo me hubiera, si fuera el presidente, me hubiera puesto a mi lado a la ministra de Trabajo, al ministro de Economía, al ministro de Comercio, la gente que está involucrada y mis voceros que van a ser mis voceros el día siguiente, pero no me lleno de esa gente que yo siento que el gabinete del presidente, y lo decía el otro día también, ha sido tan débil como el mismo presidente. Son gabinetes que si tú preguntas por algunos ministros, la gente no sabe ni quiénes son. Tal vez eso también lo leí y como tú dices, yo vi también la posición de las manos, un presidente casi mecánico, leyendo un prompter, obviamente. Ahora lo hace más evidente que estaba leyendo un prompter. Yo no sé, Leo, qué piensan. Hay un tema si uno ve las imágenes, hay un cambio drástico en comportamiento, ¿no? Desde que asumió la presidencia, llegó la pandemia, fueron pasando los primeros tiempos en la pandemia en los que se veía un presidente que reaccionaba, que intentaba adelantarse a los hechos, que comunicaba, que estaba en el día a día lo que pasaba, pero poco a poco fue cediendo terreno. Terreno, como decía Raúl, al vicepresidente o al ministro de Salud, que en todo caso era quien salía frente a la pantalla dando los mensajes. Uno veía a los ministros, a los presidentes de otros países y Dando daban la los cara. mensajes sobre la pandemia. Era el En Panamá, estandarte, digamos. en Panamá hay que hablar del ministro de Salud. Ese es un tema. Otros aspectos, hablaba el vicepresidente, en otros aspectos hablaba la ministra de Trabajo. Entonces, se empezó a ver un presidente, bueno, se empezó a ver cada vez menos al presidente. Y no es que se empezó a ver al presidente, se empezó a ver cada vez menos al presidente. Y hasta ahora que nos hemos limitado a verlo en lugares específicos, con mascarilla al 100% él y todas las personas que lo rodean. Y sumado a que solamente casi siempre sale los viernes. A un recorrido, a un evento o a un lugar. No sé cuál será la estrategia del gobierno ni la estoy analizando en este momento. Estoy tratando de entender el comportamiento que ha tenido el Ejecutivo hasta ahora y cómo se ha manejado con todos los temas. El mensaje de la minera también, un mensaje muy rápido, sin lugar a preguntas, sin lugar a que responder las dudas que tuviesen los medios de comunicación. Entonces, fue algo que más que calmar a la población, catalizó la preocupación que cada uno tenía y debe tener en este momento. Y más que nada la gente queda afectada por el tema minero, por el tema económico, por el tema regional. Pero sí coincido en
en ese lento apagado que ha tenido la figura, que tiene la figura del presidente desde que asumió hasta ahora, y cada vez aparece menos y cada vez se comunica menos y cada vez entendemos menos lo que pasa de parte del presidente porque el que habla es el vicepresidente y no el presidente. Esa figura es la que llama la atención y la que hace dudar con lo que está pasando en el país y sobre todo hacia dónde va el país. Más que nada Sí, porque tenemos una elección entre 1 año y medio y porque ahora en menos de 1 año vienen las elecciones primarias de cada partido. en efecto, que esa es la parte, por eso hace un momento terminaba con la pregunta verdaderamente la preocupación es hacia dónde vamos ahora. Por eso mismo que comentas, porque las elecciones generales de los partidos políticos son ahorita en julio. Y hay muchos pulsos políticos que se van a definir en julio, no solamente el del PRD, también vienen los del CD, que tienen todo este chorizo, Yanivel Ábrego y Rómulo Rux. Y todo eso también el PRD lo sabe. Entonces, lo que leo, lo que intuyo y lo que parece ser, es que el PRD, o sea, este diciembre, que es vacaciones, digamos, en la Asamblea, lo ha aprovechado a la perfección para no hacer nada, no decir nada, y eso iba funcionando súper bien hasta lo de Minera, más que lo de los 23 millones a los jamones, que en mi opinión es pues la lectura de ellos de lo que les toca hacer ahora, que es seguir alimentando la parte del paternalismo político. Es lo que les queda. Tomen ahí y repártanlo como puedan. Y también, ojo, nos retrata a nosotros como país. O sea, teníamos una Teletón para un hospital de 3 millones de dólares, mientras se repartieron 23 millones en jamones. Entonces, no es que esté mal dar un jamón, digamos, en Navidad a una persona que lo necesita, porque creo que todos queremos que las familias panameñas en general tengan una Navidad con un jamón. Creo que eso no hay que cuestionarse. La verdadera pregunta es, ¿todos los que van a recibir jamón verdaderamente lo necesitan o se están comprando votos a través de estos jamones? Y esa para mí es lo que el gobierno entiende que es lo que le queda, el espacio político que le queda por llenar es eso. Y han salido muy bien de todos los escándalos que han habido este año. De la crisis social salieron con todos los ministros en el gabinete, cosa que a mí es parte de lo que me parece que se perdió. Los que fueron a la mesa y los que tenían el pulso, que ya lo habían ganado, antes de sentarse a la mesa pudieran haber dicho, yo no me siento aquí con nadie hasta que tal y tal renuncie. Por ejemplo, el ministro del MOP, que es el más cuestionado hasta ahora y que no tiene justificación para estar en el cargo, pudo haber muy bien se puede haber removido y no lo hicieron. Nando Meneses, por ejemplo, viene del escándalo de Ifaru y ya está como si nada. Le acaba de negar información a Antay y está verdaderamente como si no hubiera pasado nada. El escándalo pasó por él. Dio una entrevista, that's it. Mi lectura es que el gobierno ha entendido a la perfección que su espacio es el que es. Tenemos que hacer esto, tenemos que unirnos, basta de la pelea de egos que tenían la Asamblea con el Ejecutivo, somos uno solo y hagamos estas cosas. Ya está. Y esos espacios que esa es la otra parte lamentable. Los espacios que no está llenando el gobierno, no hay ni una parte de la oposición que los cuestione. O sea, no ha surgido ni un solo líder de oposición que pueda decir, hey, esta es la persona o la figura con la que podemos no tener más de lo que tenemos ahorita. No ha surgido ninguno. La opción primaria que tiene la gente en su inconsciente o lo que hay en el inconsciente colectivo es esperar qué pasa con Ricardo Martínez. Porque ni una otra persona ha llenado ese espacio. Y eso es sumamente lamentable. O sea, ni siquiera tenemos un espacio de oposición que llena, digamos, lo que la gente está esperando ver. Aún cuando vivimos sumergidos en un escándalo tras otro y en una crisis tras otra. Es que yo creo, perdón Jorge, yo creo que nadie quiso tomar la bandera, por ejemplo, en las protestas para decir yo llevo la cabeza de esta manifestación, porque no querían asociarse con los gremios y grupos que estaban protestando, que en gran parte del país muchos de ellos están desprestigiados. Eso por un lado. Por el otro, el informe que manejo, que el razonamiento que tuvieron muchos de las personas de los partidos políticos es no nos metamos en esta guerra porque vamos a salir perdiendo más de lo que perdimos. Pero de luego, aparte de eso, no hay otro tipo de oposición en Panamá. No hay una persona que diga y que critique o que cuestione o que analice lo que pasa con el Ejecutivo y con el país minuto a minuto. Lo único que se ve a diferentes líderes políticos intentando reorganizar y reformar sus partidos, pero todos hacia adentro. Y nadie sabe qué pasa con ese hacia adentro, qué va a pasar afuera con ese hacia adentro dentro de unos meses,
cuando hay elecciones primarias y cuando se empieza a hablar de contexto país. Nadie le dice a la población, está pagando esto, esto, esto y esto, y esto no puede pasar, hay que ir por este camino. No, no, no. O Y es sea, que es todos un poco lo callamos. que analizamos antes con Jorge en la entrevista anterior, o sea, cuál es la persona que está llenando el espacio de lo que no es este gobierno o de lo que, y no hablemos digamos, de la parte política, sino nuevo digamos, del marketing y de cómo sale, cómo alguien aprovecha las crisis en las que hemos estado, porque las crisis siempre son oportunidades. Y ese espacio es lo que no ha llenado nadie. Y lo que tú decías hace un momento, por ejemplo, yo entiendo que nadie haya querido como politizar un poco más la protesta y los ánimos caldeados que teníamos en julio, pero eso dio pie a que el espacio que tú no llenaste lo llenaran otras personas que cuando llegó la hora de negociar, o sea, no llegamos a una solución clara. ¿Alguien tiene medicinas más baratas? La canasta básica bajó, las calles al menos se arreglaron. O sea, no tenemos nada. O sea, ¿qué es diferente de julio? Solo la gasolina subsidiada. Y nada más. Nada más. Es un timing totalmente perdido. Absolutamente desperdiciado. Y sobre todo que, Raúl, los espacios y las espacios y cuando se habla de la parte física, las sillas nunca se dejan vacías. Nadie deja ninguna silla vacía ni ningún espacio vacío porque alguien lo va a ocupar. Eso efectivamente es así. Pero, por ejemplo, Raúl, tú que has trabajado campañas o has estado involucrado, eres joven todavía, pero has estado involucrado en este tipo de marketing político. ¿Cuánto daño o cuánto, la pregunta sería, la población, ¿qué va a demandar del nuevo presidente que no tiene el actual? ¿Va a haber demanda o el panameño va a votar por el candidato más bonito, por el que más le regala, o realmente va a ser ese examen exhaustivo de ver, por ejemplo, porque yo el otro día te preguntaba y me decía, y me he dicho varias veces a mí mismo, yo no creo que vuelva a haber un presidente de la edad de Nito Cortizo. No creo que el país, la gente vuelva a elegir un presidente de tanta edad como él. Y digo tanta edad porque, ojo, no es tan viejo. John Biden es mucho más viejo. Sí, exacto. Pero es un Relativamente presidente, joven, digamos. sí, sí, es un pelado al lado de John Biden, pero John Biden es un hombre que ha estado presente con sus lagunas mentales, ¿no? Nadie va a cuestionar que no. Además, es un ser humano y los seres humanos tenemos errores. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de lo que no, de lo que tiene Nito la gente va a buscar en las figuras presidenciales que se los presenten, que no se repita? Mira que yo realmente no lo tengo tan claro porque eso es tratar de entender, digamos, todos los espacios sociales que tenemos hoy día. Y es Claro, sumamente complejo porque hay demandas variadas, ¿sabes? Está la demanda de la población que definitivamente está harta de los mismos de siempre y que está buscando candidatos nuevos, no solamente presidenciales, sino también en los diferentes espacios de alcaldías, diputados, representantes. Y definitivamente esa es una gran parte del voto. Habría que saber qué tanto es. Yo diría que en realidad ese porcentaje del voto podría ser un 20-30% del total y habría que entender el otro 70% qué tanto le va a influir votar a ganador, que es algo que siempre pasa, la gente que vota a ganador, cuánta gente va a tener su voto a su partido de siempre o a su candidato de siempre. Y la otra parte es cómo se van a configurar las otras partes de las alianzas. ¿Quién va a ser la figura que definitivamente tome la rienda de yo soy el líder de la oposición? Lo más probable es que sea Rómulo, pero Rómulo llega a julio. ¿Y qué pasa si no llega Rómulo a julio? Si al final le terminan quitando el partido por las cosas, por los diferentes pulsos que hay ahorita. Si no llega, ¿quién toma esa batuta? O sea, le paso el pavo en diciembre. Exacto. Entonces, es muy complejo también, en mi opinión, tratar de entenderlo todo, porque al final, de nuevo, volvamos a que estamos hablando de que esta elección probablemente se gana con un 30%. Y en esa misma dirección, Ricardo Martinelli pues siempre apunta a un 40% en todas las encuestas que se hacen. Bueno, ¿qué él hace? Bueno, que él hace, exacto. Pero claro, si uno se va a la calle tampoco está tan lejos de la realidad. Y eso es la verdad. Y si eso es lo que la gente en verdad está buscando, tendríamos que preguntarnos como sociedad,
lo que la gente está buscando entonces, en realidad no es tanto las cosas anticorrupción y todo lo demás. La gente en verdad lo que está buscando es alguien que aparentemente pueda resolver su bolsillo. Su bolsillo cuesta lo que sea. Y no podemos ser indistintos de eso, porque claro, los discursos anticorrupción están muy bien, pero ¿y la parte económica qué? Se nos viene una crisis económica brutal. O sea, tenemos una deuda altísima, un decrecimiento del empleo formal. La informalidad Claro, ahorita mismo representa como el 48% del total de los empleos. Es una locura. Es una locura. O sea, estamos hablando de que prácticamente 7 de cada 10 empleos que se dan son empleos informales. Y eso es insostenible, no solamente para nosotros como país, sino también para la Caja del Seguro Social, para el recaudador de impuestos. O sea, entonces, la gente, en realidad, lo que me parece a mí que está primando es alguien que definitivamente les pueda resolver su bolsillo. Y pues el espacio quien pueda llenar ese espacio de la mejor manera, en mi opinión y en mi entender, es quien puede verse con más aras de ganar. Luego coincido, para lograr tener ese perfil, no van a buscar a alguien con cierta edad, no van a buscar a alguien blandengue, no van a querer a alguien que venga y les diga, no, mira, porque yo voy a hacer las cosas. Ya, creo que la gente quiere más claridad, alguien que no le esté diciendo cosas tan bonitas, sino más contundente, más claro. Y si, por ejemplo, si eres un candidato que quiere ser opositor, para mí, y el por qué las figuras opositoras no están llenando los espacios es porque la mayoría todavía están buscando ser políticamente muy correctos. Como no voy a lastimar a nadie, porque puede ser que hiera un ego, o que no. O sea, la gente está molesta y quiere ver su molestia reflejada en alguien. Nadie está llenando ese espacio. Esa es por lo menos mi lectura de lo que tenemos, y yo realmente me cuesta mucho entender cuál va a ser la diferencia contra Nito, pues, porque, por ejemplo, yo, como bien usted dice, veo lo de la juventud, sí, pero veo más que la gente quiere un gestor, alguien que verdaderamente pueda o sepa cómo salir de la crisis económica y todo lo demás, porque a la gente prima su bolsillo, y eso está bien, claro, o sea, ni uno de nosotros quiere pues, que le vaya mal en su casa, ¿no? Entonces, eso es lo que en mi lectura hay. O sea, más allá de todos los juegos de ajedrez que hay ahorita y que se resolverá en lo que transcurra del año que viene. Raúl, veo una campaña, obviamente, catalogada por el que tenga más poder económico va a estar más en la mente de las personas, como ha pasado siempre, o con este cambio que ha habido de las posibles reformas que cambiaron, que no cambiaron, que se modificaron, que no modificaron, podría entrar a jugar otra ficha dentro de la campaña política para el año que viene. Eso es interesante porque uno a priori te diría que no, ¿sabes? Tipo, no tenemos ni un candidato independiente por ahora que esté realmente deslumbrando. Los tres que están ahorita en el último recuento que vi eran Melito Garrocha, Eduardo Quirós, que sí es, digamos, una figura nueva, potable y tal. Por ahí pudiera meterse y Zulay. Y luego el resto ya los conocemos. Entonces, de meterse una ficha nueva, pues yo no lo veo, o sea, no lo veo como pasó con Ricardo Lombana en la elección anterior, que fue un bombazo para todos en realidad. Al principio no daban nada por él, terminó sacando 300.000 votos. Eso es algo que siempre hay que rescatar. Pero en esta elección yo no veo que alguien pueda realzarse de esa manera. Y sobre todo porque es que, de nuevo, hay muchos factores que todavía tienen que darse. Porque digamos, si Rómulo Rux llega a julio y es el que va a abanderar la parte de la oposición al gobierno de Ricardo Martinelli y todo lo demás, yo no creo que él tome a Blandón como su vicepresidente. Yo no lo veo. Y no lo veo por una sencilla razón, que era lo que comentamos antes. Rux carece de carisma, ¿cierto? Sí. Digamos, Blandón es una persona con un perfil súper administrativo. Creo que de hecho es el candidato para mucha gente ideal, en el sentido de que ya mostró su gestión, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene tanto carisma.
Y por ahí el que pudiera colarse en la vicepresidencia, si lo acepta, sería Ricardo Lomana, pero él estaría dispuesto a aceptar eso. Sí, Sí. sí. Tantas cosas que Este, están en el cuadro, ¿no? Raúl, fíjate que cuando hablamos y hemos hablado aquí estos minutos, cuando yo, por ejemplo, en mi cabeza, yo prefiero un candidato que sea lo que un poco el balance de lo que no tenemos a lo que deberíamos tener. La figura que más me viene a la cabeza, fíjate que la vez pasada te decía, tú lo metes a todos ellos. El que me pareció que ahora ha comenzado a tener un discurso y casualmente iniciaba hablando por una entrevista que tuvo el profesor en la mañana con él, un poquito más ronconcito y que demuestra que tiene un poco de espuela, ha sido Blandón, como tú lo mencionas. Blandón tiene espuela de político y tiene eso que a la gente le gusta, que es mandar. Lo que pasa es que es como, es como eso, ¿no? No voy a decir no es, tampoco parece leche clean ni leche condensada, pero bueno, este, pero fíjate, cuando tú mencionabas esa figura, de verdad que, ojo, me simpatiza con, siempre me aparece un ser humano estupendo a pesar de que dicen que es bipolar igual que el otro, pero y un músico estupendo, pero fíjate, cuando uno veía las cartas que mandaba al principio el maestro y músico Rubén Blades, es el prototipo de gente que el país requiere. Cuando hablamos de que un tipo que se le nota que manda, un tipo que enfrenta, que responde, que es el típico, no vamos a ser tan ni homofóbico ni machista, pero el típico macho panameño. Claro, el alfa, ¿no? Sí, el alfa, exactamente, la Ajá. palabra es el alfa. Es Rubén Blades, o sea, porque ninguno de los otros, fíjate que al que más le he notado un poco en las últimas ocasiones que lo han entrevistado, vuelvo y te digo, ronconcito, ha sido a Blandón, o sea, Blandón, el otro día le dijo a uno que si lo sacaban a las 5 de mayo, ni siquiera lo iban a conocer quién era, de esos que son Sí, candidatos independientes. suelta duro No, cuando pero saca el coincido látigo, con él, de da verdad, duro. coincidía con él en ese argumento. Y hoy que dijo algo que a mí me puso a pensar mucho, que decía a los muchachos, le dice a la gente que fue que quien gane en el 2024, tal vez en diciembre tenga el país encendido en protesta, y eso es muy lógico por todo lo que estamos viviendo. Pero lo que tú dices, o sea, yo cuando trato de dibujarme, y tú que eres el experto, el marketing del hombre o de la mujer, porque no pensemos en sexo, pensemos en un ser humano que tenga la característica de mandar, de tomar decisiones, de decirle a la asamblea, hey, hasta aquí, al Poder Judicial, hasta aquí, decir, hey, sí es cierto, tengo que asumir el cambio de la Caja del Seguro Social, tenemos que bajar la cantidad de De la ayuda planilla, solidaria que claro, tenemos. exacto. Tenemos que, hey, todo lo que no hizo el vago anterior del MOP, tenemos que solucionarlo porque el país lo necesita. Yo no veo en ninguna de estas figuras que tenemos. ¿Tú ves No, alguna figura con ese perfil hombre o mujer? no, por ahí sí creo que, o sea, lo que no sé es qué tanto le ha pesado la elección anterior, pero sí veo, por ejemplo, a Ricardo en cierta forma, a Lombana, no me equivoco. Sí veo a Ricardo que, o sea, podría tratar de retomar sin ser tan antipartista, porque evidentemente ya no puede hacerlo, eh, retomar este discurso un poco más fuerte de hay que hacer esto, esto y esto, para entender el tema. De hecho, me parece que ha intentado hacerlo. Yo, al igual que usted, escuché hablando y también escuché a Ricardo luego del contrato con Minera. Y fue muy claro en sus puntos cuando habló de lo que espera otro camino y de lo que haría otro camino. Si es gobierno. Y de hecho ya él empieza a tratar como decir, cuando yo sea presidente, que era algo que no hacía antes, antes decía si gobernamos, cuando yo sea presidente, o sea, ha empezado a cambiar un poco el discurso para tratar, digamos, como de retomar esta parte, pero yo coincido mucho en que al final o sea, es un prototipo de lo que pudiera ser, pero no, pero por ejemplo, en el caso de él, le dio tan duro a los partidos políticos que parece que la gente ya o sea, ¿sabes? No le conecta. Y es un fenómeno rarísimo, porque al final no es como que hayan pasado muchos años, eso fue hace muy poco. O sea, ahí hay un tema de lo que es la política como tal, ¿no? De que hoy día eres un rockstar y en 2, 3 meses no eres nadie, hermano. O sea, esto es así.
Es que Raúl, yo, fíjate que con él, que no tengo, lo conozco porque trabajamos juntos en el medio de comunicación donde trabajaba él anteriormente y yo, y no hemos visto por ahí, pero yo lo veo como un rockstar, como tú dices, uno, y lo veo también que hay timing en la vida tiene su timing. Y creo que a mí me parece que eso es lo que le está pasando a él. Hay un timing y segundo, el tema de un poco lo que lo que le ha pasado, pero fíjate que ha sido más inteligente porque ha sabido echarse para atrás. Juan Diego Vázquez, el ser antipartidista y ahora tener un partido contradice todo su discurso y toda su leyenda urbana que tenía. Que en eso, si te das cuenta, vuelvo y te digo, Juan Diego ha sido más cauto, en el sentido, no, todavía no me meto, bajo el discurso un poco antipartista, pero todavía no entra en un partido político como tal. Porque la verdad Juan Diego algo que tiene es que, en verdad, o sea, como político es un animal. O sea, él se mete en cosas en las que puede ser muy duro ajá, y hay otras cosas en las que muy hábilmente sabe cómo navegar. mezclarlo. O sea, es un poco lo que hablábamos también la vez pasada, lo del surfer. La verdad es Sí, que, o sea, y es una cosa natural de él. O sea, no es tanto como que alguien le diga, como que, o sea, es una cosa en la que en este tema voy a surfear un poquito porque la marea aquí es, y de las cosas que puede ir, va con todo. Pero eso mismo que comenta, o que comentamos ahorita, eso de Juan Diego no lo tiene nadie digamos, en las figuras presidenciales. no. No lo tiene ningún otro. No, y no lo hacen, además. O sea, teniendo, digamos, el espacio para hacerlo. No lo hacen. O sea, yo también, como tú bien dices, me pierdo y no sé a veces si es un tema de timing, que por ejemplo en el caso de Ricardo sí creo que lo es. O sea, cuando él tuvo la esfera para aprovechar todo ese magnetismo que tuviera. Yo, por ejemplo, no creo que lo del estar en un partido después de tener un discurso antipartido haya sido un error, porque en efecto sí necesitaba la estructura para ganar. Lo que creo que a lo mejor se pudo llevar mejor fue el tema de cómo le das la vuelta, Ujú. ¿sabes? Porque de peores cosas han salido gente con peores escándalos. No sé si quizás tal vez hubiera sido mejor decir, hey, me equivoqué. En realidad, este país está estructurado para ganar de esta manera y necesito hacerlo, en lugar de decir como que no, yo nunca dije, que creo que es lo que a lo mejor a la gente no le gustó tanto, que es tipo, todos te escuchamos, brother, ¿sabes? Sí, O sea, todos te hemos escuchado decir que los partidos son, ahora no me vas a decir que no lo dijiste. O exacto. sea, no sé si a lo Ahora, mejor, dale, ahora que Mary. mencionas a Juan Diego Vázquez, sí sería interesante analizar el fenómeno de Juan Diego Vázquez, ya que él ha tomado muchas decisiones políticamente hablando sobre su futuro, y sí sería bueno ver cómo tú lo ves a futuro a Juan Diego Vázquez en los próximos años y cuáles crees que son las decisiones que va a estar tomando luego de pasar el siguiente quinquenio. No, mira, a mí realmente cuando tomó la decisión me dolió mucho, porque personalmente también, o sea, además de creerlo como diputado y tal, también lo quiero mucho como persona. Nos conocemos, fui parte de su campaña en su momento. Me dolió mucho porque yo en realidad sí creo que nos merecíamos un periodo más de él o de alguien así, que él pues está tratando de trasladar su liderazgo y es algo que a mí me parece loable y que también era algo necesario para todos. Sin embargo, luego también creo que lo que ha hecho, en cierta forma, también le conviene. Y voy a tratar de explicar por qué. Al final, Juan Diego es un muchacho de 24 años. Tiene una vida entera por delante. Y lo que hablamos un poco también antes, o sea, en la política tú te quemas en un mes, 2 meses, un solo error grande te basta para desaparecer. Entonces, tal vez Juan Diego, en muchos sentidos, está buscando entender que todavía, si en algún momento quiere aspirar a la presidencia, todavía le faltan 10, 15 años más. Y esto es muy largo, o sea, esto es una carrera de resistencia. Entonces, sí, uno puede decir, ah, no, el país lo necesita y tal, pero el país lo necesita también en las mejores condiciones. Y él sigue siendo joven. O sea, Juan Diego en esta parte de su vida probablemente sí salga y todo lo demás, pero estar todo el tiempo en la esfera pública, que todo el mundo constantemente cuestione tu actuar como persona, no es saludable para nadie. O sea, a los 24 años yo me acuerdo de mí y yo estoy seguro que esa presión yo no la aguantaría.
yo no lo aguanto. Porque en esa edad todos estábamos cometiendo errores, ¿sabes? Éramos jóvenes. Y yo sí creo que él necesita también ese espacio de desconexión, de estar ahí constantemente en el foco. Y creo también que él, en su búsqueda de trasladar su liderazgo, también está acertando. Lo que no sé muy bien es cuánto la gente vaya a responder al traslado de ese liderazgo, porque algo es cierto, y por más triste que sea, es que el voto no se traspasa. Y la gente le votaría a Juan Diego con los ojos cerrados y seguramente sacaría 60.000 votos del total, pero luego eso no necesariamente va a ocurrir con todos sus candidatos. Entonces, esa parte es la que hay que, habrá que ver cómo nos depara el futuro con el tema de los candidatos independientes y tal. Pero a mí me parece que Juan Diego ha jugado bien la ficha que le tocaba ahorita, que era, me quedo un periodo más, y claro, ahí es donde viene el otro tema. Con otro periodo más, estaríamos hablando de un pelado ya de 30 años, pero viviendo casi 20 en 10 años, casi 20. O sea, tú imagínate el estrés que debe vivir sometido él y Gabriel constantemente. Eso, de nuevo, es una presión horrible. Y me parece que en ese sentido, 5 años, a lo mejor no de vacaciones, porque creo que se irá a estudiar o algo así, pero 5 años en los que a lo mejor no está constantemente en el foco público le pueden hacer muy bien. Y igual, de nuevo, esta es una carrera de resistencia. O sea, a Juan Diego le queda una carrera todavía como de 10, 15 años para llegar hasta donde creo que él aspira a llegar. Y Sí, luego, coincido mucho contigo porque es cierto, ¿no? Uno analiza las cosas y las ve desde las perspectivas ya de otras edades, pero cuando decías a los 24 años, yo me acuerdo, a mis 24 años yo le contestaba para atrás a la gente, pero es que si ahora le digo las cosas así, Melissa, tú te puedes imaginar a los 24 años como yo era. Peor todavía, le decía a la gente su para atrás, así me ganara 10 enemigos al hilo, ¿no? Entonces, lo que dices tiene lógica, por eso es que decía que de una manera u otra, sí, creo que pudo haber tenido un periodo más, pero también entiendo su repliegue y sobre todo, vuelvo y te digo, lo que nos reíamos un poco, yo digo que los partidos políticos todos son una M y mañana voy de que me inscribo porque es que reflexioné, Maradona me habló, la luz de Messi me cayó encima y entonces vi la luz, no. Lo que pasa es que es algo que nos reímos, pero la gente como Melissa, hasta la gente como yo, y como tú decías, hay un sector social, académico, que si hacemos un análisis más allá del jamón, entonces tenemos esas cosas en la memoria muy reciente y entonces tú no me puedes decir a mí que todo era una porquería y ahora, bueno, es que tú sabes, ¿no? Entonces mejor la gente en Panamá, y fíjate, el político panameño, sobre todo el político, y en la clase profesional, que igual la debes conocer, pero en la clase política panameña, es muy difícil decir, señora, me equivoqué, fui un estúpido. no, es que yo no Si en sé, una de base hecho, política no hubiera podido tener esto. ¿cuándo fue la última vez que alguien dijo me equivoqué? Yo no me acuerdo. Es que no pasa nunca, de hecho, o sea, No, hasta en los trabajos la eh, gente se queda cuando tú dices que no, el error fue mío. La gente se queda mirando para tu lado como que no. este es humano de verdad, porque la De gente no hecho, se acostumbra a decir me equivoqué. un profesor, Emilio Arroyo, se llamaba, contaba una anécdota para decir que, buscando un ejemplo en el que de lo loable o de cuánto le da a una figura disculparse, y decía que había un presidente en una historia ficticia que tenía problemas de droga y pasó toda su vida negándolo, pero lo tenía. Lo negaba, lo negaba, lo negaba, lo negaba. Y un día públicamente le dijeron, ve y dilo, ve y di la verdad. Los medios le daban, o sea, el tipo era un gestor increíble, todo lo hacía súper bien, pero tenía problemas con las drogas y le daban palo todo el tiempo por eso. Y el tipo tomó la valentía un día y salió públicamente y dijo, sí, señores, tengo un problema con las drogas, pero me estoy rehabilitando, estoy haciendo esto y esto y esto para dejar, en nombre de mi país y de mi familia. Y lo que cuenta la historia de ficción es que la gente se paró, le aplaudió y, todo, y lo amaba, terminó con un 80% de aprobación y todo lo demás. Y es que es eso, o sea, el reconocer que te equivocaste no te hace, ¿sabes? Una porquería o menos persona, al contrario, te humaniza. La gente se ve reflejada en su día a día porque todos cometemos errores y cosas que nos cuestan un montón en nuestro trabajo. Sí. Mucha gente vive al filo todos los días de que a lo mejor de que una cagada lo vote. Y pues, si ve a su presidente decir, hey, yo me equivoqué en esto, esta decisión no fue la correcta y voy a hacer esto, esto y esto para enmendarlo,
brother, te lo aseguro que la gente se te vuelca encima y te dice, este tipo es un humano como yo. O sea, Es se más, el identifica. primer presidente norteamericano que se humanizó él mismo fue Clinton cuando dijo, hey, yo me fumé un porro de marihuana. Y la gente, como tú dices, pasó la página y dijo, sí, bueno, todos los presidentes anteriores le hacían la misma pregunta y, que yo no, yo no. Y bueno, lo que no nos dijo era que era mujeriego y que él tenía guardada Mónica Lewinsky por otro lado, ¿no? Entonces, Pero eso fue otra historia, y, ¿no? sí, Sí. igual Obama fue un presidente muy, muy humano. O sea, el tipo dijo, sí, soy negro, fui pobre, ta, 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 ta. Creo que también aceptó que en algún momento probó la marihuana y, 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 y la gente lo entendió. Y Y yo creo de que hecho, en Estados Unidos siempre se ha dado mucho lo de tocar instrumentos para que la gente vea que tienes como otro hobby y tal, que es, por ejemplo, lo que hace Gaby ahora, sale y retumba los tambores y todo lo demás, es que que es aquí parte cualquier de, idiota toca tambores también redoblantes. O sea, no claro, como ahí donde Clinton voy, que tocaba el saxofón. el saxo, es otra liga, Esa es otra liga, mi es hermano, esa es otra otra liga, liga ya. exacto, Ra- pero tú reconocer que tienes un problema tan humano como el de todos los demás, es Sí. algo que, o sea, a la gente no es que le guste, porque a nadie le gusta sacar su mierda a la luz pública, a nadie, pero sí que te ayuda a identificarte, o sea, te ayuda a decir, "Hey, este tipo es como yo". Sí, Y de hecho, si uno se pone a ver, por parte de los porqués, de los tantos por qué a la gente le gusta esta persona que ya estoy cansado de mencionar, es porque es mal hablado, es hasta cierto punto chabacano, y la gente, y claro, en la política es como, para la gente cómo le puede gustar este tipo, pero para el ser humano común, para el panameño como este tipo habla como yo, y conecta. es sencillo. Raúl, políticamente hablando, ¿qué cosas tú crees que deberían cambiar en el 2023 para que la percepción que se le tiene al gobierno actual pueda mejorar? El 2023 es un año, a ver, le vienen muchos, si seguimos teniendo muchos retos de los arrastres que tenemos hasta ahora, eh, pero en mi opinión, que son cosas que creo que no van a pasar, sería bueno, por ejemplo, que el estado de las calles. Enero 2023, el MOP repara todas las calles de Panamá para que la gente se vaya a carnavales tranquila. Te lo aseguro que en marzo el gobierno tiene 60% de aceptación. O Y sea, luego el algo, 70, y luego el 70 se dice que ese señor se va para su casa a disfrutar su plata porque rico es. sí, ya ha tenido negocio toda la vida, o sea, eso no, pero, o sea, el panameño ahorita está tan molesto y tiene tantas necesidades que con una cosa tan básica como que le arreglan las calles después de dañar sus rines todas las semanas yendo al trabajo, eso sería un bombazo, tipo, oh, al fin nos arreglaron las calles. Entonces, lo otro, segunda cosa que en mi opinión cambiaría la percepción de este gobierno, entregar una obra. ¿Cuál es la obra de este gobierno? No hay. O sea, yo no sé si la están reservando, tú sabes, miren, en noviembre de 2023, ¡pum! Ahí está mi obra. Y obviamente la va a banderar a Carrizo y la van a inaugurar y todo lo demás, ¿no? Pero eso sería la segunda cosa que yo creo que deberían hacer para mejorar su percepción. Definitivamente tiene que haber una obra insignia de este gobierno. Algo que inauguren ellos y digan, yo lo hice, que pudiera ser la ciudad de la salud. Y eso sería un buen bombazo para ellos porque, vamos, lo empezó Ricardo, Varela lo dejó ahí como stand-by y ellos tomaron la iniciativa de retomarlo. Y entiendo por gente que trabaja ahí que eso hubo que casi que hacerlo desde cero. Esa es una buena obra para tirar, ¿sabes? Pero Tipo, yo fíjate, hice esto. Raúl, que has dicho algo que coincido contigo. Pero fíjate que ocurre que la mala comunicación, que es parte también de lo que en algún momento podremos hablar contigo, la mala comunicación y el desfase que existe en este país, tú que eres mercadólogo político, lo entiendes, de marketing político, lo entiendes, en este país nos hemos quedado con la comunicación de los años 90, del año 2000, ya vamos entrando al 2030. Y nosotros todavía se sigue haciendo estos comunicados, estos discursos románticos, como decía, todas estas cosas de parafernalia que no te llevan a ningún lado. Y, y fíjate lo que tú acabas de mencionar, la poca gente sabe lo que tú sabes y que yo también sé, que la ciudad de salud casi se tuvo que reconstruir de nuevo. Poca gente lo sabe. Sí, Pero para el gobierno, para la población común y corriente, ¿de quién es esa obra?
¿Quién le de inició? Martinelli. En efecto, es que o sea, es que usted ha dado en el clavo porque eso en efecto es lo que retrata lo que es la comunicación de este gobierno. O sea, este gobierno no tiene, o sea, tiene un montón de cosas reprochables, sí, pero también tiene cosas buenas. Por ejemplo, Claro, no, y lo lo de la otro que te escogencia de los digo, magistrados por concursos, está buenísimo. sí, O sea, y lo eso otro es algo que, que debería soltar por todas las pantallas, digo. Pero, no, y lo otro que yo siempre reitero y lo he dicho desde el día uno y lo mantengo, si hay algo que este gobierno, que el presidente sí logró cuando mandaba, que logró y lo tiene muy, muy enraizado y que no lo han sabido explotar, es el desarrollo agrícola de este país. Eso es algo que el gobierno, por ejemplo, yo no sé si yo manejara la comunicación del Estado, yo creo que tuviera todavía inundado el país, de que en este país, durante la pandemia, no sé, de manera creativa, estuviera diciéndole a la gente, hey, aquí no nos morimos de hambre, no había comida para exportar de ningún lado, pero aquí había comida. Por el otro lado, ustedes saben que la cantidad, en esto ya leí que hay 900 hectáreas de arroz. En este país no había ni, yo no sé ni cuántas. Cebolla, no hemos tenido que importar cebolla. Los productores pelean con el gobierno, pero se sienten confiados del gobierno. Entonces, el agro en Panamá ha sido tan vital para este gobierno, pero no lo han sabido explotar. No lo han sabido sacar el kilometraje. Y lo que tú dices, sí, este gobierno cierra, y creo que lo va a cerrar sin ninguna obra. Y lamentablemente este es un país donde la gente, si no hace obra, no no, funciona. es que eso es lo que es, o sea, creo desde Martín, porque, bueno, desde Mireia, El de hecho, toro. Mireia, por ejemplo, con el Centenario, Martín con la cinta costera, bueno, Martinelli ya sabemos del montón, El toro con los corredores. el Toro con los corredores, Varela con el metro, con la segunda línea, y este gobierno atrasó la línea 3, atrasó el tema del ensanche del corredor de las playas. O sea, es que hay un montón de cosas que pudieron haber hecho y aprovechado que no lo hicieron. Y realmente lo único que pueden, creo yo, terminar a tiempo es la ciudad de la salud. Sí, Pero de nuevo, o sea, para la gente, en el psiquis de la gente, si tú no hiciste ninguna mega obra, no gobernaste. Y el gobierno no tiene ninguna. O sea, no, ninguna mega, nada, cero. nada. Nada más tenemos a Gaby. Gabriela, tocando los tambores, ¿no? Sí, ni superó. Raúl, nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartido este valioso tiempo con tus comentarios y tu análisis de lo que está pasando en la actualidad panameña, el 2022 de Nito Cortizo. Te vamos a tener pronto para seguir analizando lo que está pasando en nuestro país, así que ya saben, pueden dejarnos todas sus preguntas para Raúl en nuestras redes sociales. Raúl, muchísimas gracias, que tengas buenas noches. No, gracias a ustedes. Un gusto siempre, Jorge, Belisa, Leonardo y todos los que están. Un placer siempre estar con ustedes y yo encantado, siempre que quieras, ¿no? Gracias, nos vemos Hasta pronto. luego, que estén bien. Feliz Navidad si no los veo más. Feliz Igualmente. Navidad.